Lo que ustedes verán a continuación es una historia realmente desgarradora. Junto a sus 3 hermanos, Gia, de 13 años, fue sometida a múltiples abusos físicos, psicológicos y sexuales a manos de su propio padre. La menor plasmó el calvario vivido en un diario que detallaba los vejámenes a los que fue sometida durante varios años, hasta que fue asesinada por su verdugo. Esta noche, en este trabajo especial de Noti7, exponemos detalles de ese diario, detalles hasta ahora desconocidos de un caso trágico por demás. Veamos. Yo creí que mi papá era bueno, pero no sé que no es así. Es un diablo. Es un pequeño diario celeste. Era su color favorito. En su carátula se observa una niña sonriente, feliz. Contrasta totalmente con el infierno que vivió Gia. Por fuera no se diferencia de otros, pero su contenido es revelador. Durante su corta vida fue su escondite, su catarsis. En él Gia plasmó todo lo que a nadie le contó en vida. Era su escape de la realidad. Pasaba horas escribiendo en él, tendida en su cama. Sus anhelos y deseos los dibujó con detalle, así como sus tormentos y tristezas. También dejó escritos fragmentos de su vida que perturban a cualquiera e indican que fue víctima de su padre, Edgar Haroldo Barrios y Fuentes, a quien describe como el diablo, acusado de abusarla, esclavizarla y finalmente asesinarla. Se dibujó a sí misma como un gran corazón llorando, ahogándose en lágrimas, pidiendo ayuda, anhelando ser rescatada. En otra página se trazó amarrada de pies y manos a una cama, con la boca abierta, como exclamando piedad. El análisis que efectuó el grafopsicólogo Rodolfo Joachim Ramos respecto a estos dibujos indica que la niña sufrió constantes agresiones físicas y sexuales que le ocasionaron terror, represión, angustia y frustración. Además, la letra evidencia un daño moral y una profunda tristeza por la ausencia de su madre. Gia ocultaba el diario de la vista de su padre, pues ya había quemado varios. El mejor lugar era un cajón en donde guardaba alguna de sus pertenencias. Yo no sé ustedes, pero algunos creen que mi vida es perfecta. Pero pónganse en mi lugar. Alguien como yo nunca será feliz. Gia Carlota Bernardet Barrios Pinot nació en Quetzaltenango. Era la última de 3 hijos. Cuando tenía 2 años, su mamá Bernie Pinot Recinos dejó el hogar. La abandonó junto a sus 2 hermanos varones por los constantes maltratos físicos que sufría, víctima de su esposo Edgar Cifuentes. Fue así como quedaron al cuidado de su papá, quien fracasaba en su segundo matrimonio. La niña creció en un hogar desintegrado. Esto repercutió en su conducta y tuvo consecuencias en su rendimiento escolar. Sus maestros la recuerdan como una alumna apartada del grupo, callada y solitaria. La característica de Gia, quizá en algún momento, era no ser precisamente la niña extrovertida que caracteriza a otras niñas de su edad. Pero sin duda, los abusos sexuales que casi a diario sufrió durante 13 años marcaron su vida y dejaron cicatrices en su cuerpo y alma. La investigación de la Fiscalía revela que la menor, así como sus 2 hermanos, era abusada por su papá, quien la obligaba a dormir con él. Si no estaba en el colegio, estaba en su casa, bajo llave, sin poder salir. No participaba en actividades de su edad. Sus amigas eran contadas. Todos le temían al papá. La madre de una de las amigas de Gia, y que la conoció de cerca durante sus últimas semanas de vida, recordó que llegaba al colegio con la ropa sucia y con olor a orines. Relató haberla visto rezando frente a la imagen de una virgen en el interior de su colegio, en donde cursaba segundo básico. Le pedía que la rescatara del infierno que vivía.
Esto fue días antes de que muriera. Fueron innumerables los abusos que sufrió junto a sus hermanos. Llegaron a detestar los sábados, porque era el día que su papá, sin falta, los llevaba a la costa sur. De regreso a Quetzaltenango pasaba por un motel, pagaba una habitación e ingresaban. Los obligaba a que se bañaran desnudos, mientras él observaba. Imagínese lo peor. Las depravaciones no pararon ahí. Uno de los hermanos de Gia relató que en una de tantas noches, su papá lo llevó hasta su dormitorio, en donde ya estaba Gia. Los obligó a ver pornografía y luego le pidió que hiciera lo que veía con su hermana. Los golpes eran cosa de diario. Tenían que hacer los oficios de la casa. Si no los hacían bien, les pegaba. Esperaban con tantas ansias la Navidad, porque era el único día del año que no los golpeaba. La narración de cada uno sobre los hechos referidos coincide. Las tres personas evidencian temor. En cuanto al daño psicológico que cada uno presenta es diferente. No quiero que esa niña sea más bonita que yo, pero todos creen eso. Mi vida es un hoyo de desesperación. Temido por muchos en Quetzaltenango, Edgar Barrios y Fuentes se ganó a pulso el apodo del Diablo, por su carácter grosero, prepotencia y explosividad. Se hace llamar capitán del ejército y ex G2. Asegura que militó durante varios años para las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Sin embargo, también es conocido por ser un embustero de primera. Una de las pedanterías era llevar el arma de fuego en la cintura, situación que a la fecha lo enorgullece. Como él mismo lo dice, se saca con honor y se guarda con honor. Se daba el tupé de tener conocidos por todos lados, principalmente en las altas esferas públicas y privadas. Situación que fue desmentida al observar que las fotografías que aludía eran alteraciones, como consta en el expediente en su contra. El Diablo, como es conocido, tuvo una hija en su primer matrimonio. Ella también fue víctima de sus bajezas. Desde que era pequeña fue abusada, y esto le generó graves problemas psicológicos que han causado estragos en su vida. Los maltratos hacia sus hijos llevaron a que el hermano mayor de Gia, a los 9 años, escapara de casa y buscara refugio en el hogar de su abuela materna. El otro hermano y Gia seguían con su papá. Tú eres un rayo en mi vida que solo me hace mucho daño en un día de lluvia. Era una tarde lluviosa y fría. El cielo era gris. En las noticias locales trascendió que una niña había fallecido en el interior de su vivienda, en la zona 3 de Quetzaltenango. La primera versión fue que había muerto cuando un mueble le cayó encima. Se trataba de Gia. Lo cierto es que el cuerpo sin vida de la niña, desnuda, solamente cubierta con una bata de baño, yacía tendido en el suelo de un walk-in closet. En su cuello se observaba una cinta que había dejado una marca visible. Aquella tarde, Edgar Cifuentes no quería dejar ingresar a la policía y Ministerio Público. Trató de que 2 médicos certificaran la muerte de su hija como fallecimiento por causas naturales, ya que insistía que Gia se había suicidado. Pero su comportamiento generó dudas entre los investigadores. Fue así como se inició la investigación en su contra y quedó en el ojo del huracán. Su defensa argumenta que Gia se suicidó, y él insiste en que jamás le hizo daño a sus hijos. La tesis del Ministerio Público asegura que Edgar Barrios asesina a Gia cuando ella intenta frenar los abusos. Salía de bañarse. Él ingresa a su habitación e intenta tomarla por la fuerza. Al no conseguirlo, la estrangula. Luego altera la escena del crimen para hacer creer que se trató de un suicidio. Arrastra el cuerpo hasta el walk-in closet. La cuelga sobre un armario. Luego sale y cierra la puerta. Tenía muchas razones por las cuales mantener callada a Gia. Es por eso que la menor en todo el transcurso de su vida, su corta vida, ¿verdad? Sus 13 años, nunca pudo hablar de lo que ella vivía en el núcleo del hogar. Cuando ella intenta darlo a conocer, es cuando viene y surge el hecho ilícito, ¿verdad? El femicidio. El Diablo enfrenta su segundo debate por ese crimen. En el primero, que se llevó a cabo en Quetzaltenango, fue absuelto. Tras
Tras unos recursos se ordenó el reenvío a la capital, en donde es enjuiciado en la actualidad por un tribunal integrado por mujeres. Ahora los sueños de Gia, sus anhelos y metas han quedado inconclusos. Una tumba fría en el interior del cementerio de Xela, adornada con conejos y rosas secas, guarda los restos de la menor, que en un día soñó en convertirse en una prestigiosa doctora. Mi proyecto de vida. Bueno, yo quiero ser una gran doctora, porque desde chiquita me ha atraído esa profesión. Yo me veo grande, en un carro rojo, 3 hijos, 2 niños y una niña. Una casa grande, con un patio afuera y uno chiquito. Adentro tendré 10 conejos, un perro y un periquito. Fue necesario hacer un reportaje crudo como este para despertar la conciencia de los padres de familia, porque visto está que en los últimos meses han existido innumerables casos de violaciones y abusos contra menores de edad. El reto como padres de familia es que casos como el de Gia Carlota no ocurran otra vez. Por esa razón debemos estar atentos, escuchar a nuestros hijos, estar cercanos a ellos y que no exista un diario de por medio, sino seamos nosotros el primer filtro. Porque debemos estar atentos, ya que el peligro podría estar hasta en nuestra propia casa. En una nueva era de información, para investigaciones especiales de Noticiete, Erly Castillo. Este caso seguramente pasará a ser emblemático y las pruebas son suficientes como para darle seguimiento a este juicio. Aquel que truncó la vida de una niña, que derribó todas sus ilusiones y que le amargó durante todos estos años. Ahora hay más preguntas que respuestas, como nadie nunca hizo nada para detener estos abusos, como nadie se fijó y como nadie estuvo para tenderle la mano a una niña que clamaba piedad a través de este diario, el diario de Gia que hoy hemos conocido y que seguramente nos ha dejado desgarrados a todo mundo. Pero como lo decía el reportaje especial de nuestro compañero Erly Castillo, debe servir como una lección para nuestra sociedad y sobre todo como una guía para los padres de familia, para que el caso de Gia no se vuelva a repetir nunca más. Una pausa, regresamos de inmediato.